Vale, pues estamos ya. Vamos con el capítulo 22 de la última sección, o sea, de la séptima sección, que es el último capítulo de la sección, transformación del plusvalor en capital. Y sí, pues comentar que no creo que haya sido un capítulo especialmente difícil, pero que sí ha sido bastante latoso. Por un lado, pues porque ya como la lectura pues, del primer tomo pues, está avanzada, hay muchas determinaciones que se utilizan pues, con cierta pues, fluidez, ¿no? Y bueno, pues igual pues para Marx está muy claro muchas veces lo que quiere decir, pero para las personas que lo estamos leyendo, pues en ocasiones no es tan sencillo. Y luego también otra cosa que hace un poco pesada la lectura, sobre todo esto yo creo que se ha notado mucho en estos dos capítulos de la sección séptima, es el cambio de la primera edición a las últimas ediciones, porque hay pues muchas modificaciones y al final pues terminas leyendo 30 veces lo mismo, no sabes dónde estás y en ocasiones resulta pues un poco difícil seguir la lectura así. Yo en la presentación voy a guiarme por las últimas ediciones, aunque en algún momento pues sí que voy a mencionar alguna cuestión de la primera edición, sobre todo para ver pues, qué es lo que puede querer estar diciéndonos con el cambio pues, que hizo en las siguientes ediciones. Bien, los puntos son los que veis en pantalla, son 5 acápites y en la presentación pues, los vamos a ir viendo en orden. Por lo tanto, vale. Empezamos con el proceso de producción capitalista en una escala ampliada, trastocamiento de las leyes de propiedad correspondientes a la producción de la mercancía en leyes de apropiación capitalista. Vale. En el capítulo de la reproducción simple vimos cómo el plusvalor surge del capital. Ahora en este capítulo veremos a la inversa, cómo el capital surge del plusvalor, lo que vendría a suponer la acumulación de capital. El capítulo arranca con un ejemplo, el ejemplo de hilandería, y bueno, he puesto los datos de este caso en pantalla pues, para verlos más claramente y sería el siguiente, pues el capital adelantado son 10.000 libras, de los cuales 8.000 libras son capital constante y 2.000 libras son capital variable, lo que da lugar a la producción anual de más o menos 109 toneladas de hilado a un valor de 12.000 libras. Suponiendo que la tasa de plusvalor sea del 100%, eso supone que el capital adicional va a ser de 2.000 libras. De esas 2.000 libras, de esa cantidad dineraria, nos dice Marx que a simple vista no se ve que sea plusvalor, ya que esto no modifica nada la naturaleza pues de ese dinero. Para transformar en capital esa suma recién añadida, habría que hacer lo propio que se hizo con el capital originario, ahora con esas 2.000 libras, es decir, destinar 4/5 partes al capital constante y la restante al capital, a comprar, perdón, la fuerza de trabajo. De esta forma, ese plusvalor empieza a operar como capital en la hilandería y rinde, en este caso, proporcionalmente al capital variable, una plusvalía de 400 libras. Vale, no paso. Vale. Ahora un detalle importante, la diferencia entre esas 10.000 libras iniciales y las 2.000 de plusvalor que se invierten posteriormente es que esa primera partida originalmente tenía forma de dinero, mientras que la segunda es un valor ligado a un producto, a un valor de uso. Vale. Leyendo el texto, en la página 714 de la vieja edición, dice: si este se vende, se refiere al plusproducto; si se transforma en dinero, el valor del capital, aquí se refiere a esas 10.000 libras iniciales, recupera su forma primitiva, pero el plusvalor pero el plusvalor transforma su modo originario de existencia. ¿Por qué dice esto? Pues porque ese plusvalor llega al mundo en forma de producto. Esa es la primera forma en la que aparece ligado, es un valor pues, ligado al producto, al producto. Y bueno, a partir del momento en el que se vende, tanto el valor del capital como el plusvalor pasan a ser sumas de dinero
y su reconversión en capital se efectúa exactamente de la misma manera. El capitalista invierte en tanto una como otra suma en la adquisición de mercancías que lo ponen en condiciones de recomenzar la producción de sus artículos. Y esta vez, por cierto, en una escala más amplia. Por lo tanto, el ciclo no se limita únicamente a repetirse, sino que además a cada comienzo se suman nuevas cantidades de capital nuevo, lo que supone que ese capital que proviene del plusvalor va acrecentándose y esto deviene en que el proceso de producción empiece a darse en escala ampliada, lo que implica que el capitalista de la hilandería cada vez produce más, cada vez adelanta más capital, tanto en forma de capital constante como variable, es decir, en el primer caso, la base material necesaria para la producción y en el segundo caso, la fuerza de trabajo. Y como esta última tiene que reproducirse, esto conlleva asimismo a un aumento de la base material consumible a ese fin, esto es, de los medios de subsistencia. En la página 715 leemos, para acumular es necesario transformar una parte del plusproducto en capital, pero sin hacer milagros, solo se puede transformar en capital aquellas cosas que son utilizables en el proceso de trabajo. Esto es, medios de producción y además las cosas con las que puede sustentarse el obrero, es decir, los medios de subsistencia. Por consiguiente, es forzoso emplear una parte del trabajo anual para producir medios de producción y de subsistencia adicionales, por encima de la cantidad que se requería para reemplazar el capital adelantado. En pocas palabras, el plusvalor es transformable en capital solo porque el plusproducto del cual él es el valor contiene ya los componentes materiales de un nuevo capital. Vale, esto respecto a la escala ampliada y ahora, volviendo sobre el ejemplo de la hilandería, por el momento no importa saber qué pasa con ese plusvalor ahora capitalizado, si se incorpora al originario o se separa de él para valorizarse de manera independiente. Asimismo, no nos importa por el momento determinar la procedencia del capital originario. Lo puede haber ganado pues, honradamente el capitalista, puede ser fruto del ahorro, de una herencia, da igual, no importa. En este momento lo que interesa determinar es lo que creo que es pues la idea más importante del capítulo y es de dónde proviene el caudal del capital adicional, esas 2.000 libras, esas 400 libras, ya que, ya que el origen de ese capital adicional no es otro que el trabajo ajeno impago del que se apropia el capitalista. Como puede leerse en la página 716 en ese apartado que aparece ahí, conocemos exactamente el proceso de su génesis, del capital adicional se refiere. Se trata de plusvalor capitalizado. Desde su origen no contiene un solo átomo de valor que no derive del trabajo ajeno impago. Los medios de producción a los que se incorpora la fuerza de trabajo suplementaria, así como los medios de subsistencia gracias a los cuales aquella se mantiene, no son nada más que partes integrantes del plusproducto, del tributo arrancado anualmente por la clase capitalista a la clase obrera. Cuando aquella con una parte del tributo le compra a esta fuerza de trabajo adicional, aunque pague por la misma el precio total, de tal manera que se intercambie equivalente por equivalente, el suyo sigue siendo el viejo procedimiento del conquistador que compra mercancías a los vencidos con el dinero de ellos, con el dinero que les ha robado. Y bueno, yo aquí intuyo que esta última frase igual puede dar pistas de la procedencia del capital originario. No, o sea, no digo que es algo que se diga aquí, yo intuyo que algo podría haber, pero bueno, sin más. Estamos con lo que estamos. Entonces, hemos dicho que ese nuevo capital no contiene un solo átomo de valor que no derive del trabajo ajeno impago. Y aunque el capitalista pague el precio total de la fuerza de trabajo, por lo que en teoría sería un intercambio de equivalentes y por lo tanto se estaría respetando la ley de intercambio mercantil, la realidad es que el capitalista no compra el trabajo del obrero, sino que el valor de la fuerza de trabajo, y esa es la trampa.
Esto lleva a que se genere una discordancia entre forma y contenido respecto a eso que parece, es decir, la ley del intercambio mercantil, todo muy justo, todo súper equitativo, pura formalidad, y lo que en verdad es. Lo que en verdad está ocurriendo es que es una relación social desigual basada en la explotación de la clase trabajadora. En cualquier caso, la no correlación entre forma y contenido precisamente se da por la aplicación de la ley del intercambio mercantil, ya que es esta ley, ya que esta es la ley, ya que esta es la ley, ya que esta ley es la forma que encorseta otra realidad distinta a la que en sí misma aparenta. Vaya frase. Bueno, lo que supone esto es que la equivalencia, o sea, una equivalencia en valor y una desigualdad en el valor de uso. Algo así puede leerse en la página 723, cuando Marx recapitula en unos pocos párrafos cómo la compra de trabajo por parte del capitalista se da en términos de equivalentes y, sin embargo, aunque el capitalista pague la fuerza de trabajo a su valor, es decir, lo que cuesta la reproducción de la misma, nunca paga por lo que verdaderamente supone el uso real del trabajo, que, como sabemos, en lo concreto aparece como trabajo útil y que por lo tanto produce valores de uso. Y en tanto a eso, debido al carácter dual de la mercancía y del trabajo, es también trabajo abstracto y por lo tanto creador de valor. Y el texto no lo voy a leer, lo podéis ojear un poco, es un poco básicamente lo que he intentado resumir. Y, y podéis ver que aparecen subrayadas ahí unas palabras en azul. Y eso es lo que da pie pues, a la siguiente idea, que es la última con la que cierra el acápite y que también pues, da pie al siguiente. Y, y es que ese valor en forma de plusvalor que produce el obrero con su trabajo es propiedad del capitalista. No ha pertenecido nunca a ninguna otra persona, nos dice más. Y esto se aplica tanto en la reproducción simple como en la producción en escala ampliada, indistintamente. Ahora bien, ¿por qué considera necesario insistir en esto? Pues porque cuando se generaliza, la producción de mercancías y se convierte en la forma típica de la producción, y ahora parafraseo un poco, la riqueza social deviene, en medida cada vez mayor, la propiedad de aquellos que están en condiciones de volver siempre a apropiarse del trabajo impago de otros. Así, el trabajo asalariado se vuelve norma para la mayoría, es decir, la producción de mercancías se impone forzosamente a la sociedad en su conjunto. Y es también en ese momento cuando despliega todas sus potencias ocultas. Es decir, esa generalización de la producción de mercancías engendra una nueva realidad, que sería lo que viene a decir en la frase que cierra en la página 725. En la misma medida en que esa producción prosigue su desarrollo conforme a sus propias leyes inmanentes y pasa a convertirse en la producción capitalista, en esa misma medida las leyes de la propiedad de la producción capitalista se trastruecan en las leyes de apropiación capitalista. Vale. Y ahora pasamos a la concepción errónea por parte de la economía política de la reproducción en escala ampliada. Vale, pues cerrábamos el apartado anterior diciendo que el propietario del plusvalor es el capitalista. Y el capitalista, al igual que el obrero, también tiene pues, que reproducirse. Lo que pasa es que lo hace en otros términos. El trabajo que adquiere el capitalista para la satisfacción de sus necesidades naturales y sociales no es trabajo productivo. Esto es un poco lo que hablamos, yo creo que tiene relación con eso, vamos, en la sección de repaso, de que con el avance del capitalismo, pues que aumenta el trabajo improductivo. Vale, pues el dinero que destina el capitalista a ese trabajo improductivo, pues con él ocurre lo contrario a su capitalización, es decir, lo gasta como rédito. Lo que diferencia a la clase capitalista de otras clases anteriores, como sería el caso de la aristocracia, que es por eso que he puesto un fragmento de Gato Pardo de Luciano Visconti, en la que pues, aparece esa diferencia entre la aristocracia, pues que ya se ve venía a menos, que por eso es una imagen de cuando están en la iglesia, que hacen
la broma, bueno, el juego de con el incienso, pues parece que se están cubriendo como de polvo, como si fuesen viejos trastos que se están quedando anticuados y pues tienen que empezar a lidiar con la nueva clase social que viene a sustituirles, que es la burguesía, y aparecen pues esas diferencias. Bueno, el caso es que la aristocracia pues tiene el privilegio innato y es por eso que puede dedicarse simplemente a consumir, mientras que en el caso de la clase capitalista necesita siempre apartar una parte del plusvalor para destinarlo a la producción. Pero que no lo dedique únicamente al consumo no significa que no gaste, ya que más también desmiente la idea de que la riqueza proviene del ahorro. Y es que nada más lejos de la realidad, rescatar, entre comillas, el dinero de la circulación es precisamente lo contrario a valorizarlo como capital. Y ahí es cuando menciona al usurero, al personaje literario de Balzac, pues con el que ilustró esta falsa creencia, ¿no? Por último, también menciona rápidamente de pasada que que la idea errónea del ahorro parece justificarse con dos hechos que sí que son reales, que serían el fondo de consumo de los ricos y el almacenamiento, que los menciona en la página 727. Vale, y el Acápite cierra con lo que prometía el título, es decir, con la objeción que hace más a los planteamientos de la economía política respecto a la reproducción en escala ampliada. Y es que para Adam Smith la acumulación no sería otra cosa que el consumo del plusproducto por trabajadores productivos. O dicho de otra forma, hablando en términos de valor, la capitalización del plusvalor como la mera conversión del mismo en fuerza de trabajo. Esto es, para Smith, la acumulación se haría en la esfera del consumo y no de la producción. Para desmentir esta idea, Marx resume en las páginas 722 y 728, pues de forma concisa, cómo se da verdaderamente esa acumulación. Y dice, no puede haber error mayor que el que repiten, siguiendo a Adam Smith, Ricardo y todos los economistas posteriores, cuando afirman que la parte del rédito en la que se dice que se agrega al capital es consumida por trabajadores productivos. Según esta representación, todo el plusvalor que se transforma en capital se convertiría en capital variable. Por el contrario, se distribuye, al igual que el valor adelantado originalmente, en capital constante y capital variable, en medios de producción y fuerza de trabajo. De la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo es la forma bajo la cual el capital variable existe dentro del proceso de producción. En este proceso, ella misma es consumida por el capitalista. Por medio de su función, el trabajo, ella consume medios de producción. A la vez, el dinero pagado en la adquisición de la fuerza de trabajo se transforma en medios de subsistencia que no son consumidos por el trabajo productivo, como diría Smith, sino que por el trabajador productivo. Y mencionar que, o sea, un poco en relación a esto, la nota al pie 67, que aparece más adelante en relación a otra cuestión, en otro acápite, pero que pues creo que se puede incluir también aquí, porque en esa nota a pie nos dice: recuerdo aquí al lector que he sido el primero en emplear las categorías de capital variable y capital constante. Desde Adam Smith, la economía política entremezcla confusamente las determinaciones contenidas en ellas con las diferencias formales resultantes del proceso de circulación entre el capital fijo y el circulante. Vale. Ahora pasamos a la visión del plusvalor en capital y rédito, la teoría de la abstinencia, y yo diría pues, que es un capítulo pues, más bien breve porque son 10 páginas, pero hacia un poco antes de la mitad, cuando cita a Aikin para pues, mostrar cómo va cambiando la relación con la abstinencia a medida que avanza el lideraje del capitalista, pues a partir de ahí yo creo que más que nada son ejemplos que vienen a ilustrar pues, lo que ha explicado previamente, y yo me voy a centrar pues, en esta idea, ¿no? Que estas ideas que presenta al principio. Y sería, pues en este apartado explica la relación entre las dos partes en las que se divide el plusvalor, es decir, el capital y el rédito. Una vez dada la masa de plusvalor, que en este punto todavía consideramos que ese plusvalor es constante,
que luego veremos que no es así, pero en este momento damos por hecho eso, pues una vez dada la masa de plusvalor, las dos partes son inversamente proporcionales. Si una crece, la otra mengua. Y también veremos que esto no es lo único que afecta a cada una de las partes, ya que también hay otros factores que influyen y modifican sus magnitudes. Pero por el momento, pues tienen una relación de proporción inversa. Vale, mencionar por otro lado que, bueno, además, que en el texto de la primera edición aparece pues, una cuestión que será suprimida en las últimas ediciones, y es esta idea de que en los países en los que se ha desarrollado más la producción capitalista, la diferencia entre capital y rédito es mayor porque existe más lujo y derroche. Pues esto en la tercera y cuarta edición desaparece, y entiendo que será pues porque igual lo retoma más adelante, pero luego aparte a mí me parece que teniendo en cuenta lo que incluye, o sea, no solo que quita esto, sino que incluye cosas nuevas, y teniendo en cuenta lo que incluye, creo que verdaderamente lo que quiere hacer aquí es redirigir la atención al carácter subjetivo de esa división del plusvalor. Porque claro, si mencionas que los países ricos no sé qué, no sé cuánto, ya estás hablando de condiciones generales. Y lo que, lo que quiere presentar pues es que es voluntad del propietario del plusvalor decidir en qué medida pasa el plusvalor a un fondo individual de consumo o al fondo de acumulación. Y dicho esto, esa voluntad no es capricho, es la voluntad del capital personificado. La presentación no sé si estoy llevándola bien. Vale, sí, creo que sí. Vale, es decir, en cuanto a capital personificado, su motivo impulsor no es el del valor de uso y el disfrute, sino el valor de cambio y su acrecentamiento. Como fanático de la valorización del valor, el capitalista constriñe implacablemente a la humanidad a producir por producir y por consiguiente a desarrollar las fuerzas productivas sociales. Vale. Y pues en este punto el texto se vuelve alentador porque continúa mencionando pues una potencial sociedad comunista. Y es que ese desarrollo de las fuerzas productivas sociales crea condiciones materiales de producción que son las únicas capaces de constituir la base real de una formación social superior cuyo principio fundamental sea el desarrollo pleno y libre de cada individuo. Aquí la eterna duda o mi eterna duda, y es cómo se pasa de esa sociedad dominada por la irracionalidad de la producción por la producción, siendo al mismo tiempo esta la base material que posibilita algo distinto, ¿no? Cómo se pasa de esa sociedad a una formación social superior cuyo principio fundamental sea una producción planificada pues que permita el desarrollo pleno y libre de cada individuo. Yo ahí tengo muchas dudas. El caso es que no del hecho en sí, sino de cómo se puede llegar a materializar, vamos, o cómo puede llegar a suceder esto. El caso es, por lo pronto, lo que sí que se puede decir es que esa realidad nueva modifica la naturaleza del capitalista. Al desarrollarse el modo de producción capitalista, al crecer la acumulación y la riqueza, el capitalista deja de ser la mera encarnación del capital. Con ello se da un cambio de mentalidad y el atesoramiento empieza a considerarse un prejuicio. Así lo explica en la página 733, cuando dice que mientras que el capitalista clásico estigmatizaba el consumo individual como pecado contra su función y como un abstenerse, entre comillas, de la acumulación, el capitalista modernizado está ya en condiciones de concebir la acumulación como, entre comillas, renunciamiento a su afán de disfrute. Además, también comentar que no estamos hablando únicamente de disfrute, ya que con la aparición de la especulación y del sistema de crédito se abren también nuevos horizontes de enriquecimiento para el capitalista. Para terminar ya con el punto, también comentar que además que ese gasto del rédito del capitalista tiene pues una función de representación, pues el capitalista también necesita posicionarse socialmente y lo hace mediante su lenguaje, que es la ostentación. Y antes de terminar, mencionar la nota al pie 41, pues ya que cuando la leí pues me pareció muy atinada y pues
más bien interesante al nivel de, pues, de uso cotidiano, ¿no? Es cuando aparece el contraste entre la contradicción, pues, vulgar más parecida a una incoherencia en contraposición, pues, a la contradicción dialéctica. Y cómo sucede a menudo que los que practican, pues, esa primera forma imperfecta, pues luego les cuesta desenvolverse con la segunda. A lo que Marx, pues, les recomienda que de vez en cuando mediten un poco sobre la tesis de Spinoza, que dice determinar es negar. Y pasamos así a el anteúltimo ya no sé ni hablar, acápite, circunstancias que independientemente de la división proporcional del plusvalor en capital y rédito determinan el volumen de acumulación. El volumen de acumulación no depende únicamente de la relación inversa con el rédito, porque además de eso también varía junto a la magnitud del plusvalor que hasta ahora veníamos considerando pues, como una magnitud dada, ahora ya no. Por ello, en este apartado se repasan los distintos factores de la producción que afectan al plusvalor que veníamos viendo pues, en las secciones anteriores. Pero en este caso los trae a colación en relación a cómo afectan los cambios en la magnitud del plusvalor en la acumulación. Vale. Estos son los puntos que vamos a ver y vamos a empezar con el grado de explotación de la fuerza de trabajo. El grado de explotación, el grado de explotación depende del salario del obrero. Partimos del supuesto de que el salario es cuanto menos el valor de la fuerza de trabajo. Por ese motivo, el capitalista busca la forma de abaratar la reproducción del obrero y de eso da ejemplo pues, las diferentes fórmulas culinarias que hemos visto en este capítulo, ¿no? A base de pan y cebolla que nos dan los burgueses. Sin embargo, también es verdad que ese abaratamiento pues, tiene un límite, que es la gratuidad. Es un límite que no puede que nos puede ser rebasado, ya que no solo pues, acabaría con la existencia del obrero, sino que además acabaría con el propio sentido del trabajo asalariado, porque el obrero no iba a intercambiar su fuerza de trabajo a cambio de la absoluta nada y por lo tanto pues, no podría comprarse su fuerza de trabajo. Entonces, la idea subrayada aquí sería que lo robado al fondo de consumo necesario del obrero va a parar al fondo de acumulación del capital. Y por último, en este punto señala la relación que la relación entre capital variable y constante pues que no se afectan necesariamente. Esto se ve muy bien en el ejemplo que pone de la fábrica, en la que una fábrica que emplea a 100 obreros con una jornada laboral de 8 horas, pues produce 800 horas de trabajo. Vale, si el capitalista quiere aumentar el número de horas, pues tiene dos opciones. O aumentar el número de obreros y por lo tanto tendría que aumentar ahí también el capital constante, o lo que puede hacer es aumentar la explotación de la fuerza de trabajo prolongando la jornada laboral a 12 horas, que en ese caso no tendría que haber una nueva inversión de capital constante porque, bueno, sería el mismo, lo único que pues se desgastaría más rápido. Vale, el siguiente factor que afecta al volumen de la acumulación es la fuerza productiva del trabajo y, como sabemos, al aumentar la fuerza productiva del trabajo se acrecienta la masa de productos y, por lo tanto, desde el punto de vista del valor, aumenta también el plusvalor. Aunque el capital adelantado se mantenga, incluso aunque disminuya, al aumentar la fuerza productiva del trabajo se acrecienta la masa del plusvalor. Esto supone que, aunque el capitalista no haga cambios en la división entre rédito y capital, el consumo del capitalista puede aumentar sin que disminuya el fondo de acumulación. Además, como sabemos, la productividad creciente del trabajo afecta también al abaratamiento de los bienes de consumo y, por lo tanto, al precio de la fuerza de trabajo, lo que supone una tasa mayor de plusvalor incluso cuando el salario real, incluso cuando el salario real aumenta. Por otro lado, el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo tiene
efectos sobre el capital original, es decir, ese capital constante que está invertido en medios de trabajo y materia prima. En relación a los medios de trabajo, debido al avance ininterrumpido de la ciencia y la técnica, los medios de producción se van perfeccionando, lo que implica que cuando llega el final de la vida útil de la maquinaria, no solo se sustituye por nuevas máquinas, sino que son desplazadas por otras más eficaces. Es decir, el capital antiguo se reproduce en una forma más productiva. En el caso de las materias primas, como se utilizan en la producción a lo largo de todo el año, toda mejora que se introduzca en la producción de estas, pues por ejemplo, un método de cultivo más avanzado, pues opera casi simultáneamente sobre el capital adicional y el que está ya en funciones. Seguimos ahí todavía. Para finalizar con este factor, en términos de transferencia de valor, ya sabemos que el aumento de la fuerza productiva supone que la maquinaria encierra más valor y, por lo tanto, el trabajador transfiere mayor cantidad de valor, aunque él agregue la misma cantidad de trabajo. Y es que ahora, bueno, leo directamente, página 751, conservar valor viejo mientras crea el nuevo es un don natural del trabajo vivo. Al aumentar la eficacia, el volumen y el valor de sus medios de producción, o sea, con la acumulación que acompaña el desarrollo de su fuerza productiva, el trabajo conserva y perpetúa, pues, bajo formas siempre nuevas, un valor de capital en crecimiento incesante. Mm, Vale, pasamos a la diferencia entre capital empleado y el consumido, que en la primera edición aparece en último lugar, pero que luego en la tercera y cuarta edición pues se cambia, aunque en realidad bueno, lo que se cambia es que la magnitud del capital adelantado pasa atrás, o sea, pero bueno, eso. Esta idea aparecía en el capital, sí, esta idea yo creo que se puede relacionar con el capítulo de la maquinaria de la gran industria que me tocó presentar y menciona ahí, en ese capítulo se mencionaba que llega un punto en el que la maquinaria puede equipararse con la gratuidad de las fuerzas naturales porque cuando presta servicio el valor que traspasa esta se reduce tanto que prácticamente es pues equiparable a la gratuidad de las fuerzas naturales. Como leíamos entonces, la maquinaria como medio de trabajo ingresa totalmente en el proceso de trabajo y solo parcialmente en el proceso de valorización. Por este motivo, aumenta la diferencia entre el trabajo pretérito, es decir, el trabajo objetivado en los medios de trabajo, y el que se consume en la producción. Y así ya, ahora sí, pasamos a la magnitud del capital adelantado, que pues esto es muy breve, hace referencia a la parte variable del capital adelantado, es decir, pues a la fuerza de trabajo, y es que a medida que crece el capital por medio de acumulaciones sucesivas, aumenta simultáneamente el número de obreros explotados. Vale. Todavía no. Y ahora ya pasamos a la poda final, a los versos de remate del capítulo, que es el llamado fondo de trabajo, que básicamente es una réplica a la teoría del fondo de trabajo de Jeremy Bentham. Según lo visto en este capítulo, pues una de las conclusiones claves que se puede sacar es que el capital no es una magnitud fija, sino una parte elástica de la riqueza social que fluctúa en función de los diferentes motivos expuestos y que aun cuando está dada la magnitud del capital en funciones, existe un margen de actividad independiente de su propia magnitud. Bien, pues para la economía clásica, el capital social es todo lo contrario, es una magnitud fija cuyo grado de eficacia sería asimismo fijo. Y esto, que en la economía clásica era simplemente una idea falsa, se vuelve pues dogma con la teoría del fondo de trabajo del, en palabras de más pedante, acartonado y charlatanesco, Jeremy Bentham. Este dogma, utilizado con finalidades apologéticas, presenta una parte del capital, el capital variable, o sea, el que se convierte en los medios de subsistencia del trabajador, en una magnitud fija. Y claro, esa magnitud fija está pensada por los mismos burgueses que dan recetas de sopas de ajo. La intención oculta de este dogma es que el obrero no se entrometa en eso que es voluntad del capitalista, es decir, cómo se divide el plusvalor en rédito y capital, como puede leerse en el texto, y con esto termino.
Solo en casos excepcionalmente favorables se amplía el llamado fondo de trabajo a expensas del rédito de los ricos. Pasamos al turno de preguntas. Sí, podemos responder entre todos mejor porque... Vale, pues. Si queréis un par de preguntas. Hay un par de cosas que no me han quedado totalmente claras del capítulo, que de tanto criticar a uno, criticar al otro, decir que tiene una idea incorrecta a la economía política, etcétera, hay alguna cosa que me he perdido. Primero de todo, en la Allenda donde la nota 31, que creo que has mostrado, cuando está hablando de eso, de cómo Adam Smith pues considera que la acumulación o esto viene de la parte del plusvalor que es captada productivamente. Es decir, que según Adam Smith es consumida productivamente y que, bueno, explica eso de la cadena esta de, bueno, pues los 2.000 libras que gana de plusproducto los invierte una parte en capital constante y capital variable, pero la parte que invierte en capital constante a su vez viene a pagar pues el capital constante y el capital variable del que ha producido el hilo, del que ha producido la máquina, y al final la cadena baja hasta abajo y todo eso se consume en salarios. Y nos dice más que, como vemos, todo el peso de este argumento radica en la palabra etcétera, que nos envía de ceca a la meca. En realidad, Adam Smith interrumpe la investigación precisamente ahí donde comienzan las dificultades de la misma. En el capítulo 3 del libro segundo, efectuaré el análisis de la conexión real. Se mostrará ahí cómo el dogma legal de Adam Smith en todos sus sucesos ha impedido a la economía política comprender incluso el mecanismo elemental del proceso social de producción. Que, si no me equivoco, ya en este capítulo no ha tenido más continuación esto, y no sé si me podéis decir algo acerca de esto, porque aquí se me queda así como un poco suelto. Y la otra pregunta sería, ya de la siguiente esto, de la concepción errónea de la economía política acerca acerca del capital del crédito de la teoría de las ciencias, en que pues Marx en principio está aquí criticando a todos estos economistas que nos dicen que el plusvalor, digo, que la acumulación proviene de esa abstinencia capitalista que decide no gastar en disfrute propio, sino reinvertir. Y entiendo parte de la crítica, entiendo que, pues, que es absurdo considerar que es sencillamente una renuncia, que al final pues eso, la renuncia del gato y todo esto, que es algo que está ocultando la relación real, etcétera, y que encima, además de eso, no solo a través de ese mecanismo de división del plusvalor entre el rédito y lo otro, Rédito y capital. Entre el rédito y capital es cómo se acumula el capital, sino que hay más mecanismos, como explica después, pero en realidad ese elemento de, bueno, pues que sí que parte de la acumulación proviene de esa abstinencia del capitalista que decide no gastar para sí, sino reinvertir en capital, sí que sería correcta, ¿no? Yo creo que eso se explica bien cuando cita a Aikin en esa génesis del capitalista, cuando explica pues, que en un primer momento, pues sí, igual el ahorro pues, puede tener cierto sentido de ser, pero que lleva o sea, pues porque igual el punto de partida hace falta pues
esa primera partida para ese capital originario, pero que luego llega un momento en el que es lo contrario, pasa lo contrario, que en el momento que el dinero, o sea, no está en circulación, pues no se está valorizando, es lo contrario a la valorización del dinero. Y por lo tanto, pues que es un sinsentido hacer eso, que no es lo contrario a la valorización del capital. Entonces, como que hay dos estadios distintos. Yo he entendido así, no sé si van por ahí los tiros. Y con lo primero, no sé si te he entendido muy bien la duda. La cita está, a ver si lleva algún otro sitio. La referencia de Adam Smith de cómo esa parte del capital, acaba siendo consumida productivamente, ese consumo productivo que realizan los hoteles. Sí. Bueno, es un tema recurrente más. Para decirlo en categorías actuales, Adam Smith centra su análisis en el valor añadido, o el PIB. ¿Qué es el PIB? Pues la suma de los salarios y los beneficios. En el PIB no entra el capital constante. Eso sería el valor de la producción, y eso es una crítica que hace Marx continuamente a Smith y a Ricardo, que se fijan en lo que hoy llamamos el valor añadido, el PIB, pero que la producción no es solamente el PIB, sino también el consumo intermedio, que dice la contabilidad nacional, es decir, el capital constante. Y aquí lo que hace es una crítica a cómo justifica Adam Smith el argumento de que en realidad toda la dinámica es exclusivamente, o se resuelve exclusivamente en valor añadido, en salario. Y el argumento en qué consiste, es decir, bueno, si vemos hacia atrás el proceso de producción, un proceso iterativo hacia atrás, hoy se utiliza capital y trabajo. Pero ayer, para producir el capital que usamos hoy, utilizaron capital y trabajo. Y antes de ayer, para utilizar el capital constante que se utilizó ayer, se utilizó capital y trabajo. Y el día anterior se utilizó capital y trabajo. Y la cantidad de capital constante va siendo cada vez menor, hasta que si sigues hacia atrás, pues al principio obviamente no había capital constante, solo había personas, qué sé yo, pero claro, tienes que ir hacia atrás, pues siglos y siglos. ¿Qué es lo que hay? Pues trabajo. Hay un trabajo que crea las herramientas más simples y a partir de la cual va haciendo herramientas más complejas y luego máquinas. Entonces con ese argumento iterativo hacia atrás, pero claro, dice, pero etcétera, lo deja en el etcétera, porque si lo estuviera explicando, pues tendría que remontarse a la época del neandertal, porque siempre se han utilizado herramientas. Bueno, claro, esto dice, se lo asigna al etcétera, lo dejan en el etcétera, con lo cual, pues sí, al final todo es trabajo, porque todo el capital constante es producto del trabajo y de capital constante, pero cada vez hacia atrás en proporciones cada vez menores. Por eso dice lo del etcétera, el argumento no es de recibo. Pero fijémonos que hoy la economía habla siempre en términos del PIB. Es decir, casi siempre se hace el análisis, salvo el tema de la economía agrícola, que hay mayor insistencia en lo que llamamos el capital constante. Los análisis son todos en términos de valor añadido. El PIB para arriba, el PIB para abajo. Y de vez en cuando hay unos análisis un poco más complejos, pero la macroeconomía sigue la línea clara de Adam Smith y de Stuart Mill y compañía. Ander, si quieres hablar. Tiene la mano levantada. Sí, por eso. Ander, no te estamos escuchando, no sabemos si estás hablando, pero no se escucha. Si no, escribe por el chat y entre tanto, bueno, escribe por el chat si tienes problemas, si estás intentando hablar o...
Ah, vale, voy a reiniciar bien, vale. Pues vamos escuchando a Enrique. No sé si ya pasamos el punto de las dudas, pero vuelvo con la duda que tuve en la siguiente sesión, porque creo que me va a permitir comprender mejor qué es el rédito. En el texto, Marx dice, lo consume como rédito, a diferencia de la plusvalía que se utiliza para revalorar, o sea, para capitalizar. Es el consumo del capitalista, sus lujos, su ganancia, lo gasta como rédito, dice en la 726, y luego dice, hace la división clara, capital y rédito. Y perdón las tonteras, pero ¿cómo devenimos ese rédito? O basta con decir que no, que es ese plusvalor que no se designa a seguirse capitalizando, que ese es el eje para mí de toda esta lectura. Este es como el capital 1, el capital 2, y cómo hay un empuje constante a que el capitalista tenga que rehacerlo por necesidad de subsistir en la competencia incluso, ¿no? Por eso habla de una época en la cual se le critica el lujo del burgués, ¿no? El lujo, los lujos de que dispone quien tiene en sus manos el capital, pues, que es producto del plusvalor, de algo que Marx repite siempre, es trabajo ajeno, es trabajo eh, del trabajador. Ahora, yo creo que el texto a mí me parece interesante porque estoy quizá exagerando en el análisis de lo que Marx está pensando. Yo creo que Marx está pensando ya en el capítulo 24, está pensando en el, de dónde viene el capital, de dónde viene el dinero, de dónde salió. Y Marx ahí es muy, o sea, como que nos va preparando diciendo, es producto del ahorro, es producto de recibir una herencia, es su propio trabajo, y incluso llega a decir, no lo sabemos. O sea, ahí Marx es muy educador, porque yo creo que él lo entiende perfectamente y simplemente lo deja, a ver, como diciendo, eso no lo vamos a tocar ahora, lo veremos quizá más adelante. Hay una... esto que pregunta la compañera de cómo se pasa de una forma social a otra, que Marx desarrolla o comenta en el 731, creo que hay por ahí, no estoy diciendo que vayamos directamente para allá, pero recién releía la crítica que hace Marx al programa de Gotha, el partido alemán de su época, y precisamente ahí habla del periodo de transición, que para mí es importante para poder entender cómo probablemente se pase de una forma a otra, a una forma superior. Ya, gracias. Sobre el tema del rédito, me parece muy interesante la nota 33 en la página 730. Dice Marx, el lector observará que la palabra rédito, por cierto, que la palabra que utiliza Marx en alemán es una palabra francesa. Luego no tiene un término alemán para designarlo, utiliza revenu.
revenue, que la revenue se suele traducir en castellano por ingreso, por lo cual la cosa es más lío. Renta, bueno, pero no lo llama renta porque renta es la renta de la tierra y crearía más confusión. Pero la confusión está porque dice, el lector observará que la palabra revenue se usa, o rédito en la traducción argentina, se usa en dos acepciones. Primero, para designar el plusvalor como fruto que surge periódicamente del capital. Es decir, todo el plusvalor lo llama revenu. Y luego, para denotar la parte, lo que ha dicho Enrique, la parte de ese fruto que el capitalista consume periódicamente o agrega a su fondo de consumo. Es decir, el revenu es toda la plusvalía y el revenu es la parte de la plusvalía que no se dedica a reconvertirla en capital, sino al consumo capitalista. Y dice, mantengo ese doble sentido porque armoniza con el uso de los economistas ingleses y franceses. Es decir, que los economistas ingleses y franceses, como no lo distinguen, pues Marx, aunque en realidad lo utiliza casi siempre en la segunda acepción más restringida, dice, bueno, de vez en cuando se nos puede escapar que a la plusvalía le llamemos, en su conjunto, revenue, rédito. Pero en realidad hace referencia a la parte de la plusvalía que el capitalista consume. Eso sería en sentido estricto. No hay una palabra en alemán y creo que tampoco existe una palabra en español. Para esta acepción tan particular que tiene revenu en francés. Por eso, bueno, en Argentina igual sí. En Argentina igual lo del rédito es de uso común, no lo sé. La paga, la paguita del capitalista. Ya no. Vale, Ander, a ver si te escuchamos ahora. A ver. Sí. Vale, sí, creo que era que no tenía permisos el micro. Bueno, yo le iba a contestar a lo de Enrique, pero ya lo ha contestado Joaquín y iba a decir exactamente lo mismo, así que no me voy a repetir, pero sí que me hila un poco o me ayuda a hilar un poco con la segunda duda que ha planteado Pello, que de la primera tampoco tengo nada que decir, que es el hecho de que ha planteado como de cierta manera, ¿no? De que al final, o sea, y al cabo que, pues bueno, que el hecho de, digamos, de que sí, el hecho de abstener el consumo y que, digamos, y ponerlo en la producción, pues que eso efectivamente, pues, o sea, funciona así, o al menos tal y como lo explican a los que critica Marx. Y yo eso, o sea, dos cosas. O sea, la primera la primera de todas es que, o sea, bueno, que por un lado yo creo que eso no se ve, digamos, ni absolutamente, porque evidentemente el capitalista de algo tenga que comer, aunque no sea de productos que ha producido él mismo, ni con su trabajo, ni con pues la venta de su fuerza de trabajo, evidentemente, sino porque, bueno, también eso llega un momento que dice eso, como que es que el que lo practica, digamos, ese consumo, pues como no sé si dice, como necesidad de su propia empresa, no me acuerdo exactamente cómo lo dice porque no tengo ahora mismo el libro delante, pero sí que dice algo así y, o sea, que eso yo creo que se une también un poco, o sea, un poco al hecho de eso, que para mí no me parece como cosas contradictorias, que a mí hasta cierto punto sí que me llama, o sea, no me llama la atención porque esto tampoco es nada nuevo en Marx, aparece en otros textos también, pero que sí que me parece un poco como una perogrullada en el sentido de decir, no, es que el capitalista tiene que mandar cosas a producir o tiene que consumirlo en forma de su fondo, pues es como algo, digamos, como es evidente que ocurre una cosa o la otra, e incluso en ciertos negocios o negocios muy específicos, pues eso, incluso yo que sé, para cerrar negocios o para, yo que sé, aparentar y pues yo qué sé, pues eso, pues poder igual cerrar otro tipo de negocios de manera pues más, es decirlo en términos mejores para él, pues como que practique de sustentación y bueno, luego aparte del ligado, pues eso, que esto creo que también lo comentaron los Grundrisse, del hecho de cómo se producen cosas que ya no son como el propio hecho de producirlas, de lo que sea
cosa material en sí tangible, sino digamos del estatus social que le da al capitalista solo por el hecho de que no pues, puede ser accedido por otros sectores de la sociedad y demás. Eso era la primera cosa. Y luego la segunda, también hilado con esto, yo creo que aquí se ve una cosa muy interesante, creo que también se ve en otro tipo de textos, pero se ve como claramente como esta dicotomía que yo creo que plantean ciertos, pues bueno, sí, es decir, los elementos de otros economistas clásicos, es muy significativo de que habla también muchas veces de esto de que hablamos de que cuando tú analizas algo, o sea, tienes que analizar, o sea, sí, tienes un objeto de análisis y tienes, pues yo qué sé, que analices las determinaciones de ese objeto de análisis, pero también, digamos, o sea, una de las claves de Marx, o para mí uno de los puntos fuertes que también aporta metodológicamente hablando, es el hecho de que pone el punto de mira dentro de lo que es el sujeto investigador. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que aquí se ve muy bien claramente cómo, digamos, toda esta teoría pues, sobre la teoría de la abstinencia, etcétera, etcétera, está, no sé si muy claramente demilitada en dos periodos o en dos estos, pero sí que corresponde por lo menos a dos conciencias de cuando, digamos, la clase capitalista o la clase burguesa juega dos roles determinados. Es decir, en un primer momento donde la clase capitalista es una clase revolucionaria y por lo tanto pues todos los estamentos feudales pues los considera reaccionarios, y esos estamentos feudales como se personifican en como gente que básicamente ociosa, que consume sin producir absolutamente nada, pues Adam Smith el primero pues les critica ferozmente como básicamente como si fueran parásitos, versus, digamos, un momento, digamos, dentro de esa conciencia burguesa que es cuando se ha establecido, digamos, pues ya la clase capitalista como clase dominante, donde, bueno, pues a lo mejor, digamos, el hecho de pues establecer ese fondo de consumo, ese cierto de cosas, digamos, ese consumo ocioso ya no lo ve de una manera, digamos, tan peyorativa o al menos tan negativa. Y ya para acabar con esto, porque no tiene nada que ver, es con una cosa de la presentación que ha dicho Anne, que se me corrija si me equivoco, pero me ha parecido entender que ha dicho que algo así como de que al principio dice algo así de que, pues que cuanto más desarrollado y más rico sea el país, que es pues mayor el lujo y demás. Y le me ha parecido entender que decía como que eso lo eliminaba en las nuevas ediciones. Y yo, si no me equivoco, insisto, porque no tengo el libro delante, o sea, tengo el PDF y ahora mismo no lo acuerdo y esto también lo tenía apuntado, yo diría que no lo elimina. O sea, creo que no hay ninguna nota, creo que está al principio del texto, a ver si lo encuentro en el PDF, o al menos en la edición nueva, no me parecía ver que hubiera ahí ninguna nota como corrigiendo que había eliminado nada en ese sentido. Y así, a grandes rasgos, diría que ya. Yo tengo alguna duda también, pero bueno, no sé si es mejor cerrar esto y luego pasar con otro tipo de dudas o bueno, eso ya como me digáis. Vale, lo último que has comentado, si tienes el PDF delante, en la página 731 hay una llamada, la llamada A dice que los dos anteriores párrafos se suprimen, pues desaparecen y en su lugar aparece pues este otro. Y los párrafos, esos dos párrafos que se suprimen son donde aparece esta cuestión de los países más prósperos en cuanto a producción capitalista, y lo que aparece en las terceras y cuartas ediciones es precisamente pues esta cuestión de que es voluntad del capitalista decidir qué hace con su plusvalor, que para algo es suyo.
Entonces, bueno, yo sí que creo que hay cierta intencionalidad de dirigirlo hacia ahí para luego matizarlo con esta cuestión de que, bueno, en cualquier caso es capital personificado, ¿no? Y luego, en relación a lo de la riqueza y el ahorro que has comentado, en un momento me ha parecido como que igual se podrían estar mezclando, o sea, la riqueza en relación, o sea, el ahorro en relación al rédito, y el ahorro no aparece tanto en relación al rédito como en relación a la producción de riqueza. O sea, porque lo que los economistas planteaban era, o sea, lo que se planteaba, esa idea falsa era que ahorrando pues te puedes hacer rico, y ahorrando no te haces rico, porque el dinero se va devaluando y precisamente es en la producción cuando se capitaliza. O sea, porque también, como has mencionado, los gastos de representación y demás, pero esa cuestión de, o sea, por eso me parecía que igual se estaba mezclando el tema del ahorro con el tema del rédito. O sea, yo, por un lado, sí que habla del gasto propio del capitalista y luego, en relación a otra, yo diría que a otra cosa, pues de ese ahorro que pues antes se podía pensar que valía para producir riqueza. Tenía una pregunta. Ander, si quieres seguir comentándonos tus dudas o tus preguntas, por aquí, por ahora no tenemos turnos pedidos. Vale, pues yo, sin más, por comentar muy brevemente, porque tampoco puedo hacer referencia así muy explícita, a mí hay una cosa que sí me llamó la atención, sobre todo del primer acápite, que es donde creo que hay más sustituciones y demás, que yo sí que me estuve fijando cuando lo estuve leyendo ayer a la noche, y sí que me llama bastante la atención porque me da la sensación, o sea, que no está hablando de, que no habla de lo mismo, o sea, no está hablando de lo mismo, o sea, que digamos como que sustituye una parte bastante grande, digamos, del texto por otra, y no dice lo mismo. Tampoco digo que sea explícitamente contradictorio, pero no dice lo mismo. O sea, por ejemplo, en las notas de la tercera y de la cuarta edición sí que me parece que pone mucho como la incidencia en el esto de que, pues sí, que al principio, pues, que el primero lo del valor del capital, que era un dinero bajo la forma de plusvalor, y que el otro pues era como, no sé si lo llama como materias primas o producto bruto o algo así, creo que lo llama. Y en cambio, como que en la otra a mí me da más la sensación que la explicación por lo menos va por otro lado, como que introduce, igual se puede también simplemente como un criterio de reordenación o no sé cómo decirlo, de exposición, pero como que introduce al menos como de manera más rápida, desde luego si se sustituyen los dos textos, pues bueno, la cuestión de que, no sé cómo decirlo, pero de que digamos, de que el propio, digamos, acto de de que lo que arroja al principio el capitalista al mercado para la producción, que en ningún momento, digamos, es como un ahorro o un fondo que tiene el capitalista, sino que, pues bueno, intenta introducir más rápidamente el hecho pues eso, ¿no? De que eso proviene del trabajo que no paga. Y luego también, que esto lo lanzo sí más porque a mí sí que me ha llamado un poco la atención, porque no sé si alguien lo habrá pues, visto alguna diferencia más específica o algo igual incluso en lo que se pueda contradecir, o igual en algo que simplemente, pues yo qué sé, elimina y que es como muy notorio porque en otra cosa va a decir otra, pues como puede ser, pues eso, lo que no lo puedo mirar, pero bueno, ya lo consultaré con lo que ha dicho Anne de la voluntad o de los países ricos y demás, que o sea, en ese caso sí que me parece ahí que digamos como que contrapondría igual esas dos cosas o como que tiene una intencionalidad. Pero bueno, luego lo otro terminando con esto, la otra duda que tenía era
el hecho de que el primer capítulo se llama algo así de la transformación de las leyes de propiedad a leyes de apropiación. Y hay un momento en el párrafo, y ya siento que las defensas son un poco difusas, creo que es el siguiente párrafo a donde hace el reemplazo de la tercera o cuarta edición, eso que estuvimos hablando de que acaba en siempre aumentante o siempre, no sé cómo, acá el párrafo empieza algo así, creo que es el siguiente. Es el siempre en escala siempre creciente, eso es, que dice algo así como de que la ley de apropiación no sé cómo dice, dice algo así, creo como algo así, como que la ley de la propiedad privada, que es, digamos, donde, pues, la que, pues, es lo que se ha visto, ¿no? Donde se construye, pues, digamos, la producción y circulación de mercancías, pues que, bueno, pues para producir mercancías y circular mercancías, pues tienes que tener caer, pues, si un régimen de propiedad, pues donde se puedan vender, pues, ciertas mercancías que te pertenezcan, ya sean, pues, estas, digamos, pues, cosas tangibles o, yo qué sé, fuerza de trabajo. Y dice algo así como que de que esta ley se trastueca y que se transforma en su contrario. Y creo que dice explícitamente, que es lo que me llamó la atención, porque si hubiera dicho simplemente como que evoluciona o algo así, no me sonaría muy raro, o sea, en ese sentido, porque, bueno, sí, o sea, podría ser que en ese sentido, o sea, sí podría ser. Pero por un lado yo ahí no entiendo por qué hace como la mención explícita de su contrario, cuando, o sea, yo diría que en todo caso hay la ley de propiedad, de propiedad privada, es, pues, eso, condición sine qua non que, pues, bueno, se mantiene. Lo que pasa es que por las cuestiones que ha explicado anteriormente, pues eso, de que es el hecho de que compra su fuerza de trabajo, pero luego emplea su trabajo, y etcétera, etcétera. Y, o sea, un poco eso, que me llama la atención el hecho de que porque en ese sentido que sea como su contrario. No sé si simplemente lo que quiere hacer es remarcar es el hecho de que pues como que el obrero posee la propiedad, o sea, la mercancía de fuerza de trabajo, pero como que, pues, luego se ve obligado a venderla en el proceso de producción, pues ya no la posee, o no entiendo muy bien a qué. O sea, que recuerdo que me generó un poco confusión ese párrafo. Y sin más, tengo alguna otra cosa más, pero ya no son dudas, así que listo. Bueno, yo igual voy a comentar brevemente. Yo creo que ahí lo que es, creo que es, pues no sé si lo estáis viendo en pantalla, me parece que es en este punto donde dices que se menciona eso, y yo entiendo que es un contrario, en tanto que la ley de la ley de producción mercantil, pues se basa precisamente en la supuesta equidad entre las dos partes participantes. Entonces, ¿cuál sería su contrario? Pues la apropiación, las leyes de apropiación capitalista. Pues que bajo esa apariencia de una cosa, pues luego eso engendra una realidad que es precisamente su realidad contraria. Yo de esta forma lo entiendo. Vamos a ver, no es por casualidad que estos dos capítulos son en los que hay más transformación de la segunda edición a la tercera y cuarta que preparó Engels. Se supone que en la tercera Marx había hecho algunas correcciones, pero hay algunas aquí que están claramente hechas por Engels. Si Marx entiende que estos dos capítulos, en la segunda edición, que ya es un avance sobre la primera, es lo más difícil, y no el primero, porque siempre decimos, no, es que la primera sección del Capital sobre el valor, eso es el lío, eso es el follón. Pues por lo visto para Marx, ¿no? Para Marx son el 21 y el 22, la reproducción simple y la reproducción ampliada, el que le cuesta más darle una forma con la que se pueda sentir contento. No a la teoría del valor, sino a la reproducción simple y reproducción ampliada. ¿Por qué? El por qué lo acaba de apuntar, lo ha intuido, pero no lo ha analizado Ander, y también en la respuesta de Anne está el asunto. Las páginas 720, 721 son fundamentales, donde dice, repito, con la cita concreta que decía Ander, la ley
de la apropiación o ley de la propiedad privada, ley que se funda en la producción y circulación de mercancías, se trastueca, obedeciendo a su dialéctica propia, interna e inevitable en su contrario directo. ¿Y qué significa esto? Pues el significado es brutal, porque significa, dice que el intercambio de equivalentes solo se efectúa en apariencia. Hombre, si todo el análisis sobre la teoría del valor se basa, y lo repite, en que en el intercambio mercantil se intercambian equivalentes. Valor 10 por valor 10, valor 100 por valor 100. Ese es el principio y el fundamento de todo el análisis del valor. Y de pronto nos dice, en cuanto entramos en la reproducción ampliada, por razones internas e inevitables, esta ley de la propiedad y esta ley del equilibrio en el intercambio y esta ley mercantil salta por los aires, revienta, de modo que el intercambio de equivalentes en realidad solo es aparente. Solo es aparente. Incluso la compra y venta constante de fuerza de trabajo es pura forma. Ya no es el contenido del intercambio mercantil. Mejor dicho, del intercambio capitalista. Del intercambio mercantil, sí. La compra y venta de fuerza de trabajo, como se hace por su equivalente, es compra-venta. Es forma y contenido. Pero aquí no. Porque aquí se ha convertido en una pura forma. Es formalmente intercambio de equivalentes, porque el contenido, aquí aparece la palabra, la forma y el contenido, la distinción. ¿En qué consiste el contenido del intercambio capitalista? Consiste en que el capitalista cambia sin cesar una parte del trabajo ajeno ya objetivado, del que se apropia constantemente sin equivalente, por una cantidad cada vez mayor de trabajo vivo ajeno. Luego, el intercambio de equivalentes ya no es intercambio de equivalentes, pero sigue fundándose en el intercambio de equivalentes. Esto queda muy claro en la nota a pie de página, que como tal nota desaparece en la tercera edición. En la nota 23 dice, por necesidad y solo sobre el fundamento del modo de producción capitalista, solo cuando ya se ha desarrollado, las leyes de propiedad de la producción mercantil se trastuecan en leyes de apropiación capitalista. Ley de la propiedad, intercambio de equivalentes, mercantil. Ley de la apropiación capitalista, intercambio siempre que incluye un trabajo, un valor del que se apropia el capitalista sin equivalente. Ojo, esto está en la página 721. Esta nota, en la tercera edición, se incorpora al texto, pero hay en la traducción, pues he estado mirando a ver en alemán porque me llamaba la atención, en la página 725, si lo leemos tal como está, no se, en la última línea, pues no se entiende, porque dice, las leyes de la propiedad de la producción capitalista se trastruecan en leyes de la apropiación capitalista. ¿Verdad? En la edición 2 hablaba de leyes, propiedad mercantil y apropiación capitalista. ¿Qué ocurre aquí? Pues efectivamente ocurre que hay un error en la traducción, porque en la edición original pone lo mismo. Las leyes de propiedad de la producción mercantil se trastuecan en leyes de apropiación capitalista. La misma frase que estaba en la nota a pie de página en la edición, en la edición 2, se convierte en párrafo en la edición 4. O sea, la primera palabra no es capitalista, es mercantil. Es una diferencia sustancial, fundamental. Si no, no se entiende nada. Y ya digo que lo he, porque me llamó la atención, y ahora mismo lo acabo de revisar y pone mercantil. Claro, esto es muy complicado. O sea, aquí está toda la complicación del análisis de Marx, la necesidad de la teoría del valor para entender este paso. ¿Y por qué empieza de pronto a criticar a los economistas burgueses? Porque este paso no lo entienden.
toda la economía burguesa, incluso una parte del pensamiento socialista, Proudhon, lo está criticando todo el rato, siguen pensando en términos de intercambio de equivalentes. Y lo que más está diciendo es que sobre la base del intercambio de equivalentes, que es el principio del intercambio mercantil, en la sociedad capitalista está trastocado en otra cosa. Por tanto, la ley de la propiedad ya es la ley de la propiedad que se basa en la apropiación del trabajo ajeno no pagado. Por eso ponía la nota en el WhatsApp, que Milei tiene razón si hablamos de circulación simple. Pero la realidad del mundo no es la de la realidad de la sociedad mercantil. Estamos en la sociedad capitalista. Y en esa sociedad, pues obviamente lo que dice Milei pues es una auténtica estupidez. Creo que estaba Adrián primero, si no me equivoco. Es que ha tomado la palabra antes de... y luego Pello y luego Andrés. Creo que ese es el orden. Vale, Adrián. Bueno, yo tengo 3 cosas, pero una, fíjate que ya ha mencionado Joaquín, y era preguntarle en qué sentido tiene razón Milei, a ver si me lo puede aclarar. ¿En qué sentido tiene razón Milei en la reproducción simple también? Esa era la primera cuestión. Bueno, a mí me parece muy rico lo del tema del trastocamiento, ¿no? O sea, me parece un claro ejemplo de lo que sería la lógica dialéctica o sistemática, ¿no? De cómo, digamos, que una categoría concreta se niega, ¿no? Y al mismo tiempo desarrolla sus propias determinaciones en esa negación, y como esa negación no es una negación indeterminada, sino que es una negación determinada, por así decirlo, e incorpora, digamos, las determinaciones de la anterior categoría. Es decir, la ley de apropiación capitalista no significa un falseamiento, ¿no? Como dice Marx, absoluto de lo que sería esa ley de intercambio de equivalentes o la ley de producción mercantil o lo que fuera, sino que la conserva como momento, porque Marx nos repite varias veces que, bueno, esa negación de lo que sería el intercambio individual solo tiene lugar cuando hablamos de las clases en su conjunto, cuando nos referimos a la reproducción simple o a la reproducción ampliada, pero que a nivel individual, por así decirlo, esos intercambios se siguen produciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se conserva ese momento, pero al mismo tiempo se niega y se transforma en un contrario que tiene nuevas determinaciones, que sería la cuestión de la apropiación capitalista, ¿no? Es decir, lo que supuestamente era el reino de la igualdad, donde el trabajo era sobre el que se fundaba la propiedad, se trastoca en una sociedad donde es la apropiación de trabajo ajeno lo que funda la propiedad, ¿no? Eso por una parte. Luego 2 cositas. En primer lugar, el tema del penúltimo apartado, el de las circunstancias que, independientemente de la división proporcional del plusvalor en capital y crédito, determina el volumen de la acumulación. Sobre el tema del grado de la explotación de la fuerza de trabajo, esto es algo que ya en algún otro capítulo pensé traerlo, pero no señalé nada, creo, y era la cuestión de que Marx contempla 2 mecanismos de generación de plusvalía, ¿no? Que sería el método de plusvalía absoluta y el método de plusvalor relativo. Y aquí hay algo interesante porque ha habido muchos marxistas relacionados con las teorías del imperialismo, superexplotación, dependencia, etcétera, que plantean que existe un tercer método y que este tercer método es la superexplotación. Superexplotación que consiste en explotar al trabajo, a la fuerza de trabajo de forma sistemática, no coyuntural, por encima de la explotación normal de la fuerza de trabajo. Y se plantea que esto sucede de forma general y continua en los países del tercer mundo, donde existen grandes ejércitos de reserva y, por lo tanto, el capital puede aprovecharse de esa bajada del valor de la fuerza de trabajo, de esos salarios tan nimios, para extraer un plusvalor extra, por así decirlo, ¿no? De ahí que se plantee la existencia de un tercer método, que sería la superexplotación. A lo cual, pues bueno, yo tampoco tengo mucho que decir, pero bueno, para que se sepa que bueno, me parece interesante esta cuestión, ¿no? Y luego una cuestión sobre el tema de los gastos de representación, para terminar, que me parece un tema bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, si os fijáis en el tercer apartado, ¿no? Al principio se dice, bueno, que esa división entre capital y rédito obedece a la voluntad del capitalista, pero luego queda muy claro
que esa voluntad es una voluntad determinada y queda muy claro en dos sentidos. En la página 681, la nueva edición, en la nota B de las terceras y cuarta edición, dice: suponiendo que todas las demás circunstancias se mantengan iguales, la magnitud de la acumulación será lo que determine la proporción en que se verifica esa división. Es decir, bueno, primero, esa división en sí está condicionada por el hecho de que, efectivamente, es la magnitud de la acumulación lo que determina cómo se va a dividir. Lo que convierte en al rédito, por así decirlo, ¿no?, al consumo suntuoso o lujoso del propio capitalista en algo más residual, entre comillas. Es decir, el capital es ante todo capital, o sea, el capitalista es ante todo capital personificado, tiene que cumplir con esta labor. De ahí también que sea un poco absurdo lo de la abstinencia. Es que no es abstinencia, es que él existe, su derecho histórico a existir depende precisamente de que sea capital personificado, es decir, que reinvierta eso en el siguiente proceso de producción, ¿no? Entonces, eso por una parte. Pero luego, la otra parte, que parece ser algo, una cuestión de voluntad, ¿no? Como si, bueno, en fin, yo tengo que invertir esto en el proceso de acumulación, el resto me lo quedo yo porque a mí me place, me apetece o lo que sea, ¿no? Y aquí Marx lo interesante es que dice, bueno, es que esto tampoco es así. Es que ese capital que en vez de reinvertirse, o esa plusvalía que en vez de reinvertirse se utiliza como consumo, obedece en buena medida a lo que se conoce como los gastos de representación del capital. Y esto, obviamente, es muy interesante, se ha comentado algo, pero, claro, o sea, creo que ha mencionado alguno, ¿no? O sea, tú no puedes, como capitalista, ir a pedir crédito a un banco, pues, con un chándal Nike, ¿me entiendes? O sea, tienes que ir bien vestido, tienes que ir con un Rolex, tienes que generar una confianza, ¿no? Y, por lo tanto, eso es fundamental para que efectivamente ese capital se reproduzca. Por lo tanto, es una condición necesaria ese gasto suntuoso. De ahí también que la crítica a los excesos y despilfarros dentro de la socialdemocracia o incluso del marxismo, en buena medida sea también una crítica, bueno, bastante moralizante, pero que no comprende las determinaciones del capital en buena medida, ¿no? Y luego, además, hay otra cuestión fundamental y también es el factor ideológico, es decir, el hecho de que haya determinadas capas que tengan que distinguirse del resto de la masa de trabajadores y que, efectivamente, para cumplir su función necesiten de esa distinción. Y esto también está relacionado hoy en día con, por ejemplo, la contratación o delegación de las funciones del capital en gerentes, que al fin y al cabo son trabajadores, es decir, venden su fuerza de trabajo, pero que venden su fuerza de trabajo por un valor estratosférico comparado, ¿no?, con el resto de trabajadores. Y que esto en gran medida obedece, en primera instancia, a esos gastos de representación del capital. Es decir, ellos también, junto con el capitalista, el inversor, tienen que ir, yo qué sé, a X eventos, tienen que moverse por el mundo y no pueden ir con una camiseta de fútbol, ¿no? Tienen que ir bien vestidos, tienen que ir en sus aviones, etcétera. Y luego, una cuestión bastante interesante en este sentido es que esa gente también, esos trabajadores de cuello muy blanco, es decir, me está hablando ya de gerentes, etcétera, o no solo, pero bueno, en ese sentido, claro, es decir, ellos son agentes directos del capital. Es decir, ellos lo que hacen es garantizar la acumulación de plusvalor en una determinada fábrica, al igual que lo hacían, pues, o lo siguen haciendo todavía los vigilantes, ¿no?, o los capataces dentro de las fábricas. La cuestión es que, claro, esa gente, para ejercer esa función psicológicamente, como condición psicológica, necesita que exista una especie de distinción y de contraste entre ellos y los obreros, que no se reconozcan como obreros. Porque si se reconocen como obreros, psicológicamente es insostenible. Es decir, yo me reconozco como obrero, pero me dedico a explotar a mis compañeros, al igual que la policía. Entonces, necesita, por ejemplo, ciertos bienes de consumo distintos que le distingan de lo que son el resto de trabajadores, ¿no? Por eso, bueno, este tema de los gastos de representación, sin más, me parece bastante interesante. Y eso es todo. Vale, ahora estaba Pello y luego vamos con Andrés. Yo vuelvo un rato sobre lo que hemos andado comentando, ha comentado Adrián, Joaquín, tú y Andrés, acerca de este trastocamiento de la ley de la propiedad privada de las mercancías y del intercambio de equivalentes en su contrario directo. Y es que aquí a mí también me ha llamado la atención y me surge una duda que Adrián parece tenerlo claro, yo no tanto, acerca del carácter del trastocamiento dialéctico que se da aquí. Nos dice Marx, nos cuenta esto de cómo
se acumula el capital y de cómo el capital se pasa a conformarse por el valor acumulado. Nos dice, bueno, pues que es evidente que la ley de la apropiación o la ley de la propiedad privada, ley que se funda en la producción y circulación de mercancías, se trastueca obedeciendo a su dialéctica propia, interna e inevitable en su contrario directo. Bien. El intercambio de equivalentes, que aparecía como la operación originaria, se falsea a tal punto que los intercambios ahora solo se efectúan en apariencia, puesto que en primer término la misma parte del capital intercambiado por fuerza de trabajo es solo una parte del producto de trabajo ajeno apropiado sin equivalente. Y en segundo lugar, su productor, el obrero, no solo tiene que reintegrarla, sino que tiene que reintegrarla con un nuevo excedente. La relación de intercambio entre el capitalista y el obrero, pues, se convierte en nada más que una apariencia correspondiente al proceso de circulación, en una mera forma que se extraña al contenido mismo y que no hace más que mistificarlo. La compra y venta constantes de la fuerza de trabajo es la forma. El contenido consiste en que el capitalista cambia sin cesar una parte del trabajo ajena ya objetivado, del que se apropia constantemente sin equivalente, por una cantidad cada vez mayor de trabajo vivo ajeno. Es decir, aquí se trastoca en su contrario, se da una negación, y en esta negación, o sea, yo no veo en el esquema típico de negación y negación de la negación, aquí yo no veo negación de la negación, aquí veo una negación. Aquí veo que se trastoca en su contrario y que el intercambio de equivalentes, aunque se pueda mantener en forma, deja de tener ningún tipo de contenido esencial, o sea, deja de representar el contenido del proceso y que ya no aplicaría. O sea, aquí ya no hay formalmente un intercambio de equivalentes, evidentemente, porque es precisamente, como nos dice, de dónde proviene todo este trastocamiento, de su lógica interna, de la lógica interna de esta ley de las mercancías, de esta ley del valor, de esta esto de equivalentes, pero el intercambio de equivalentes dejaría de representar ningún tipo de contenido de esta relación social y lo único que estaríamos viendo sería este intercambio no de equivalentes, mucho menos, sino de algo que al capitalista le ha costado nada, a cambio de algo que hay que no solo reintegrar, sino que reintegrar en exceso, que aquí no serían equivalentes. Y aquí me parece de nuevo que no es casualidad que citan a Proudhon y creo que no es casualidad que cita a Proudhon y cita a Proudhon, en efecto, remarcando que la propuesta de Proudhon es absurda, de que Proudhon pues, se propone que el modo capitalista de producción capitalista es cruel y es terrible porque pues mediante el dinero y mediante la compraventa se apropia del trabajo del obrero y por lo tanto hay que pagarle al obrero en bonos de trabajo y etcétera. Y entonces hay que sustituir este modo, ¿cómo decirlo?, retorcido, deformado de la producción mercantil por, de nuevo, las leyes eternas de las propiedades correspondientes a la producción de mercancías. Y eso, en efecto, Proudhon no tiene ningún sentido, pero yo creo que Proudhon sí que llega a ver, en cierta medida, o sea, percibe, a diferencia de los economistas vulgares, este trastocamiento, porque el propio hecho de que Proudhon plantee ese regresus al intercambio mercantil originario en el que se intercambian equivalentes, indica que Proudhon, como bien dice su famosa frase, sí que entiende que aquí ya no se da un intercambio de equivalentes, sino que entiende que la propiedad es un robo, que aquí se está dando. Proudhon entiende que aquí este trastocamiento se ha dado y que en la relación esencial que se da en el modelo de producción capitalista desarrollado, ya no hay ya no hay intercambio de equivalentes. Y en este caso yo creo que se niega, o sea, que es una relación que se niega, que no es que se incorpore y que tome nuevas determinaciones, sino que se niega el intercambio de equivalentes y que cuando muchas veces, pues ante esa frase mítica de Proudhon de que es la propiedad es el robo, pues argumenta de que no es el robo porque formalmente se intercambian equivalentes, etcétera. A lo mejor tiene algo de razón Proudhon, no sé, me pregunto. Bueno, sí, pasamos, bueno, una nota. a réplica rápida. No meter otro tema. Sí. Igual tienes razón tú, con que Proudhon tiene más razón de la que parece, pero más no se la puede dar. No, claro. No puede decir que la propiedad es un robo, pero por ejemplo en la página
716, en la nueva revisión, o sea, de la edición cuarto, abajo dice, ¿cómo denomina la plusvalía? El tributo arrancado anualmente por la clase capitalista a la clase obrera. No lo llama robo, lo llama tributo, que es una categoría del modo de producción feudal. Y ahí no se corta. Y dice, claro, que no le cuesta nada al capitalista. Claro, el robo tiene otras connotaciones, pero está claro que Marx entiende también pues, que efectivamente que bajo la apariencia del intercambio de equivalentes, pues está habiendo un procedimiento de apropiación unilateral por parte del capitalista de todo aquello que permite la acumulación. Bueno, y me llama la atención esta expresión. O más adelante, hay tanto en la edición, en la versión 2 también, habla de, cuando dice el caso de las fases que habla el señor Atkin, que la cita favorablemente, pues habla de gastarse el producto de los esclavos en champán. Bueno, pues en el contexto después va a ser en el contexto del gasto del rédito, ¿no? Y la no acumulación, la abstinencia y todas estas historias, ¿no? Y que también introduce categorías que no son estrictamente capitalistas, pero no sin llegar a usar la palabra que usa Proudhon, que es robo. Vale, Andrés. Sí, bueno, sobre lo que está diciendo Joaquín, bueno, aquí también lo emplea un poco más adelante, dice con el dinero que les ha robado, o sea que se emplea también robo, ¿no? Pero bueno, no, la pregunta que yo quería hacer es sobre una parte del texto que no entiendo bien o no lo interpreto bien. Es en la página 753, ¿no? De la vieja edición, de la edición que estamos utilizando. Entonces, está hablando de los medios de producción. Y entonces, bueno, en el segundo párrafo de esta página, que comienza con el acrecentamiento del capital, etcétera, ¿no? Aumenta la diferencia y me voy un poco más abajo y dice, bueno, que estos medios se van desgastándose solo paulatinamente y perdiendo, por tanto, su valor solo fracción a fracción, o sea, transfiriéndolo también solo de manera fraccionada al producto, ¿de acuerdo? Dice, y ahora dice que aquí es donde se me crea la duda o no sé interpretarlo bien quizás. Dice, en la misma proporción en que estos medios de trabajo sirven como creadores de productos sin agregarle valor a este, eso es lo que yo no entiendo bien. O sea, si le agrega valor al producto, aunque sea una parte, ¿no? Sí, o sea, en la misma proporción en que se los emplea de manera total. Claro, se los emplea de manera total y se lo consume de manera parcial, ¿de acuerdo? Pero habla después un poco de servicio gratuito. La duda que tengo es que no se transfiere valor, sí se transfiere valor, ¿no? Aunque sea fracción a fracción. Claro, aquí pone servicio gratuito, al principio lo pone, bueno, un poco prestan el mismo servicio gratuito, lo pone aquí entre cursiva, pero más adelante, un poquito más adelante, dice, este servicio gratuito, ya no emplea la cursiva, no sé, dice, del trabajo pretérito, cuando el trabajo vivo se apodera de él y le infunde un alma, se acumula a medida que se amplía, etc. Entonces, no sé si me he explicado, pero no lo entiendo muy bien. O veo cierta contradicción. Eso es todo. A mí a este punto también me ha dado bastantes quebraderos de cabeza y yo en el momento que lo he asociado al capítulo de maquinaria y gran industria y es como que ya me ha parecido más claro porque, o sea, sí que transfiere, pero como vimos allí entonces, y aquí también menciona las fuerzas naturales, llega un momento en el que la cantidad que produce de esos medios de trabajo de producto, la cantidad de producto que producen esos medios de trabajo es tanta pues que casi puede compararse a la gratuidad, o sea, su servicio, el servicio que prestan. Es verdad que también, o sea, yo esta última frase
este servicio gratuito del trabajo pretérito, cuando el trabajo vivo se apodera de él y le infunde su alma, se acumula a medida que se amplía la escala de acumulación. Se acumula a medida que amplía, o sea, no sé si es porque se amplía ese trabajo pretérito, o sea, que está objetivado en máquinas, o sea, no sé, sí que esa última frase a mí también me ha confundido bastante, pero bueno, sí que se transfiere. Lo que pasa es que llegado a un punto, pues también pues, deviene en pues, que la cantidad es irrisoria, y en esto afecta pues, también esta cuestión de que la máquina entra totalmente en el proceso de producción, pero solo parcialmente en el proceso de valorización, y ese parcial pues igual es un segundo de producción, igual es poner un tornillo, ¿no? Eso, ¿cuánto valor puede estar transfiriendo ahí esa máquina? Y por eso pues, también se va aumentando pues, la diferencia entre el capital empleado y el consumido, que es un poco a lo que iba este apartado, o sea, el capital empleado, ese capital constante en el que invierte el capitalista, y luego el consumido, que es lo que se consume en pues, en la producción misma. No sé si eso aclara o no. Yo tampoco tengo certeza de lo entendido, Sí, entendido bien, sí. vamos, no te digo. Sí, un poco que se desprecia esa transferencia de valor, ¿no? Sí, yo así lo veo. Bueno. Adrián. Vale, yo, para volver sobre la discusión acerca del trastocamiento dialéctico, o sea, yo creo que es fundamental lo que agrega Marx en la tercera y la cuarta edición. O sea, no, en la cuarta solo, ¿no? Es en la cuarta edición. Marx, bueno, no sé si Engels, pero me imagino que Marx. Bueno. O sea, hay dos párrafos que son fundamentales. El plusvalor, dice la 676 en el párrafo del medio, que el plusvalor es propiedad suya, no ha pertenecido nunca a ninguna otra persona. Si lo adelanta destinándolo a la producción, lo que hace es efectuar un adelanto de sus fondos propios, exactamente como hizo el primer día en que puso el pie en el mercado. La circunstancia de que en esta oportunidad dicho fondo proceda del trabajo impagado de sus obreros no modifica en nada el caso. Si el obrero B está ocupado gracias al plusvalor que ha producido el obrero A, hemos de tener en cuenta primero que ha suministrado ese plusvalor sin que se le rebajara ni un centavo del precio justo de su mercancía, y segundo, que este negocio no es en absoluto algo que incumba a B. Lo que reclama B, y tiene derecho a reclamar, es que el capitalista le pague el valor de su fuerza de trabajo. Y más adelante, en la siguiente, en la columna derecha, dice, al final, mientras en cada acto de intercambio considerado aisladamente se observan las leyes del intercambio, el modo de apropiación puede experimentar un trastocamiento total sin afectar en ningún respecto el derecho de propiedad correspondiente a la producción de mercancías. Este mismo derecho está en vigor como al principio, cuando el producto pertenecía al productor, como cuando éste, intercambiando equivalente por equivalente, solo podía enriquecerse por su propio trabajo, y sigue también en vigor en el periodo capitalista, donde la riqueza social deviene en medida cada vez mayor la propiedad de aquellos que están en condiciones de volver siempre a apropiarse del trabajo impagado de otros. Vamos a ver. Lo que Marx dice que es la apariencia, lo que Marx dice que es la forma, es una forma necesaria para realizarse el contenido, que sería esa apropiación capitalista, ¿no? Es decir, no existe la posibilidad de suprimir. O sea, por eso es una negación dialéctica. Una negación antidialéctica, tal y como la plantearía Pello, sería, bueno, es que directamente esto desaparece y se cambia por otro, ¿no? Es decir, tenemos aquí pues una determinada categoría y, bueno, pues por su propio desarrollo mágicamente surge otra que no tiene ninguna determinación previa de la anterior. Esto no es dialéctica, esto es otra cosa. La cuestión es que aquí sí que existe esa dialéctica. ¿En qué? En la medida en que esos intercambios individuales tienen que darse sobre la base del intercambio de equivalentes. Y aquí no existe robo. En las formas. Esas formas siguen teniendo lugar y siguen teniendo lugar sobre la base de la misma ley anterior, que es esa ley que dice que al obrero se le paga por su fuerza de trabajo y no por su trabajo. Y que, por lo tanto, le da igual de dónde provenga, si proviene de un anterior plus trabajo de otros obreros o proviene de una acumulación originaria. Eso es irrelevante. El obrero individual recibe el valor de su fuerza de trabajo y su mercancía. El obrero individual no es estafado.
La cuestión es que esto se preserva y al mismo tiempo el contenido es una apropiación capitalista que lo que hace es, pues sí, efectivamente, pagar esos salarios con el fondo de trabajo anterior que habían producido los propios objetos, pero se mantiene en las formas que son, es que esas formas, por mucho que son apariencias, las formas son necesarias. O sea, las formas no son, o sea, aquí cuando se utiliza la palabra apariencia no lo utiliza simplemente para decir, bueno, es que esto es ficción, nada, desaparece del todo. No, es que es la forma en la que se realiza ese contenido, el intercambio entre trabajo y capital. Y es una forma, además, efectivamente, o sea, justa desde el punto de vista capitalista, por supuesto, desde el punto de vista de la producción de mercancías. Vale, tenemos la palabra por aquí. No sé si Adriana está diciendo que bajo el funcionamiento del capitalismo sigue habiendo intercambio de equivalentes y en ese caso lo que señala Marx como lo específico del intercambio capitalista, pues sería una forma, o la forma es el contenido o el contenido es la forma. No lo termino de entender. ¿Hay un cambio real o no hay un cambio real en el funcionamiento de las leyes del intercambio? Porque Marx dice en la edición tercera y cuarta, por ejemplo, dice, el aspecto de la... Porque he dicho, bueno, en el intercambio entre el capitalista individual y el obrero individual sigue habiendo un intercambio de equivalente. Sí, hay un intercambio equivalente porque la mercancía se paga a su valor. La mercancía se paga a su valor. Pero y lo dice en el texto, pero en el uso de esa mercancía, como es capaz de generar más valor, etc. Y dice, metodología, el aspecto de la cosa es totalmente diferente, por cierto, cuando examinamos la producción capitalista en la fluencia ininterrumpida de su renovación, es decir, el proceso de acumulación. Y tomamos en cuenta, en vez de al capitalista singular y al obrero singular, a la totalidad, a la clase capitalista y frente a ella a la clase obrera. Con esto, dice, claro, cuando pasamos de ver el capitalista individual y el obrero individual a ver la clase capitalista y la clase obrera, ¿qué pasa? Pues que estaremos aplicando una pauta que es totalmente extraña a la producción de mercancías. Es decir, que el análisis, la cosa es más complicada, que el análisis en términos de totalidad, de la totalidad de la clase, en este caso de clase obrera, frente a clase capitalista, del proceso en su conjunto, modifica, es totalmente extraña a la producción de mercancías, por tanto sus leyes, a las leyes del intercambio. Bueno, ciertamente esto es complejo, es complicado, pero en la producción de mercancías continuas se enfrentan independientemente uno y otro. Y las leyes del intercambio, pues del intercambio de equivalentes se cumplen. Pero mientras en cada acto de intercambio se observan las leyes del intercambio, se cumplen. En cada acto de intercambio, considerado aisladamente, dice, se observan las leyes del intercambio. Pero cuando se ve en su conjunto, el modo de apropiación puede experimentar un trastocamiento total. Sin afectar en ningún caso el derecho de propiedad, es decir, el derecho de propiedad del capitalista sobre el producto del trabajo. O al capitalista a sí mismo como poseedor del producto. El mismo modo de contemplar las cosas pone otra forma de expresión. Es decir, que la perspectiva pues nos cambia el funcionamiento de... Esto es ojo, esto en su época... es que, claro, desde el punto de vista metodológico es francamente revolucionario, porque está aplicando la física cuántica. Claro, si ves la realidad a un nivel microscópico, funcionan unas leyes y a nivel macroscópico las leyes son distintas. Está diciendo que a nivel de totalidad el funcionamiento de las leyes, de la realidad que podemos... analizar en términos individuales, funciona de otra forma. No responde a las mismas leyes. Tiene tela esto, no es sencillo de comprender.
Creo que estaba Adrián. No sé si la tiene. Adrián, ¿querías hablar? Rápidamente, o sea, claro, la cuestión es que efectivamente lo que sucede aquí es que Marx pasa de lo que sería el capital individual, ese capital individual basado en la ley del intercambio de mercancías por equivalentes, se trastoca una vez que tiene lugar esa reproducción simple o ampliada, porque recordemos que cuando se refiere a la fluencia ininterrumpida y tenemos en cuenta las clases y tal y cual, está hablando de la reproducción simple y la ampliada. Cuando pasa ahí, esa es la ley precisamente que se trastoca en su contrario. Es decir, en ese momento es cuando observamos que esa ley de equivalente se trastoca en ley de apropiación capitalista. Pero esa ley de apropiación capitalista, que es la del capital social general, podríamos decir, como menciona en alguna ocasión ese capital global, solo puede realizarse, y por eso es la forma, por eso pasa a ser la forma, solo puede realizarse a través de esos capitales individuales. Esos capitales individuales obviamente, tienen que respetar las leyes del intercambio de mercancías por sus equivalentes. En este sentido, esa forma es una forma real que se preserva y que lo que hace es realizar un contenido que es la apropiación capitalista. El capital global es un capital basado en la apropiación de trabajo ajeno y que permanentemente lo reproduce. ¿Cómo lo hace? Inevitablemente lo hace pues, portando esas características o determinaciones del proceso anterior. Anterior en un nivel sistemático, no digo anterior en otra época, sino anterior en el sentido de que conserva ese intercambio de equivalentes y lo realiza permanentemente. Uno es el contenido y otro es la forma, pero se van permanentemente reproduciendo, entrelazando entre ellas dos. Pero ambos, o sea, ese contenido preserva la forma y ese contenido se realiza a través de esa forma. Yo, por introducir una precisión terminológica, no es una forma, es una mera forma. Es una apariencia. O sea, no solo contrapone forma a contenido, sino que también contrapone apariencia a esencia. Y es que la forma no es sencillamente la forma real que tal, sino que encima es una apariencia que encubre una esencia. Que no hace eso, es una mera forma que es extraña al contenido mismo, es extraña al contenido mismo y no hace más que mistificar. O sea, aquí no es sencillamente que existe un contenido y una forma y las dos se interrelacionan y las dos empujan hacia adelante tal. Hay una forma, hay una apariencia que encubre un contenido real inferior. Y yo me pregunto cómo puede ser que opere un contenido, una esencia distinta, porque sí, visto desde tal, se ve analizando el proceso en su conjunto, se llega a comprender y llegamos a un contenido distinto. Pero ¿cómo puede ser que opere un contenido, una esencia distinta en el proceso en su conjunto que en los intercambios individuales? ¿Cuál es el salto que se da ahí entre el contenido individual, entre el caso individual y el proceso en su conjunto? El contenido que hay en ambos yo diría que es el mismo. En ambos casos no se da un intercambio de equivalentes. Porque en el caso del intercambio general vemos que es la clase capitalista la que se apropia del trabajo de la clase trabajadora, y en el caso individual no se da un intercambio de equivalentes, pues nos dice Marx. El intercambio de equivalentes nos dice que aparecía como la aparición de equivalentes, se falsea hasta tal punto que los intercambios ahora solo se efectúan en apariencia, puesto que en primer término la misma parte que el capital intercambia, de capital intercambiada por fuerza de trabajo, es solo una parte del producto del trabajo ajeno o apropiado sin equivalente, es decir, no se ha dado equivalente por ese producto del trabajo ajeno apropiado, ese capital no ha surgido en manos del capitalista sin que éste haya dado ningún tipo de equivalente, y en segundo lugar, estos son capitalistas y trabajadores individuales. Su productor, el obrero, no solo tiene que reintegrarla, sino que tiene que reintegrarla con un nuevo excedente. O sea, la forma, aparentemente, intercambiamos salario, no sé qué, no te robo nada, pero lo que están haciendo en contenido, el capitalista, ese capital que cambia no proviene de ningún intercambio justo, le ha venido dado porque se lo ha apropiado. Aquí el contenido, en el caso individual y en el caso global, yo diría que es el mismo. Y no es una intercambio de equivalentes.
Adrián dice en el chat, claro, como toda forma, siempre oculta su contenido, de ahí que se requiera de la ciencia. Y Andrés pregunta a ver en qué página estás. En la página a la que estamos dando vueltas, en la edición nueva 674, sí. en la nota 23. La nota 23. En la edición nueva, la página que has dicho. 674. 674. Y en la edición vieja, la 720, 721. Y Ander, no, 720, sí, ¿no? 2021, 720, 721, sí. Y Ander, si quieres tomar la palabra ya para terminar. A ver, yo simplemente por acabar, yo con lo que comenta Adrián de lo del capitalista individual y el esto colectivo tampoco creo estar muy de acuerdo, aunque bueno, en parte sí, pero de todos modos, o sea, quiere decirte que sea una mera apariencia, o sea, tampoco quiere decir nada. O sea, el fetichismo de la mercancía es una mera apariencia que de hecho es de misma manera, ya por pura definición, extraña el propio contenido mismo, es decir, que las cosas toman vida propia a pesar de que las hayan hecho los seres humanos, explicado mal y pronto, pero quiero decir, o sea, precisamente la clave, o sea, es el hecho de que las dos, o sea, las dos momentos son necesarios, tanto la forma como el contenido. O sea, es decir, tú no puedes, digamos, prescindir y intentar plasmar el contenido absoluto. O sea, yo creo que aquí Marx lo que está intentando decir es, a mí me parece, en mi opinión, es el hecho de que en la circulación, que eso aparece como una forma y un intercambio de equivalentes, porque efectivamente eso es como aparece como el hecho de que, pues bueno, pues tú le pagas cierta cantidad, entonces trabajas y ya está. Luego Marx descubre que hay en realidad formalmente lo que se está intercambiando formalmente como equivalentes es el hecho de que, pues eso, el hecho de que se emplea en realidad, se compra fuerza de trabajo, que es lo que cuesta la subsistencia, pero entonces como no tiene sus propios medios de subsistencia, es capaz de emplearlo más y de ahí proviene, digamos, ese plus trabajo que dentro del capitalista también, del capitalismo se presupone como plus valor, pero que hay, en el momento que, digamos, entras en la reproducción ampliada, por así decirlo, lo que ocurre es que, digamos, eso ya no es... es que, bueno, en el anterior caso tampoco sería un accidente, pero, digamos, no es algo... en el sentido de, bueno, que ocurre, pues una persona es un momento capitalista, pero bueno, como es, digamos, un momento, un ahorro inicial dado relativamente pequeño, pues bueno, pues un trabajador pues puede llegar a ahorrar, igual ni siquiera él, pero en esto sus propias familias, y después se podrá convertir capitalista. Aquí lo que está diciendo es, a mí lo que me parece es que ahí lo que se está reproduciendo, el salto cualitativo, que yo insisto, para mí no es o sea, no debería ser contradictorio, o sea, en ese sentido opuesto, en el mismo sentido que lo ha apuntado Adrián, sino es en el sentido de que lo apunta él mismo, de que en el fluir de la propia producción lo que acaba haciendo es que ese capital adelantado, lo que acaba haciendo es que acaba resultando, no sé cómo lo dice, pero dice en algún momento, creo que dice evanescente en el sentido matemático, es decir, que sin llegar a ser cero, que acaba siendo residual, es decir, que se está como perpetuando totalmente, digamos, una apropiación, en ese sentido sí, indebida del trabajo, pero no que en el intercambio en sí, digamos, esté, vamos a llamarlo, violando un intercambio de equivalentes, sino que en la producción, en el propio contenido real, lo que se está ocurriendo es que constantemente se está apropiando trabajo ajeno vivo por el trabajo muerto que ha sido previamente apropiado. Pero para mí no significa en ese sentido que haya una contradicción. Y luego, evidentemente, aparte de lo que comentaba Adrián, que claro, que todo ese contenido, pues necesariamente, evidentemente, se tiene que presentar en menos apariencias y que ambas cosas son, digamos, momentos necesarios. Por no decir, pues bueno, también lo que ha comentado Adrián, que también lo dice más muy claramente, que si todas las formas se presentaran como... O sea, si todas las esencias se presentaran directamente, pues eso, que toda la ciencia sería superflua. Entonces, o sea, quiero decirte, no creo que se pueda contraponer al menos de esa manera, o al menos en ese sentido. Podríamos ir discutiendo, pero son las 4. ¿No? Sí, ya tenemos que ir yéndonos. La próxima sesión la presenta Iñaco, así que eso ya está.
Y nada, pues hasta la semana que viene. Agur. Repaso, ¿no? Repaso la semana que viene, Repaso, ¿no? ese, sí, sí, gracias por la puntualización, Adrián. Hay que leer todo, entonces. No es que no haya que leer, hay que leer todo. Bueno. Venga, agur. Consecuencia de la ley de apropiación.